Y quería en esta mañana pensar, reflexionar. Gracias. En realidad iba para el baño a buscar agua y no alcancé a llegar. Hay algo que en el texto que quiero compartirles en esta mañana, que es un texto plenamente navideño, un texto muy conocido del momento cuando Jesús habla, y quizás podemos poner la primera diapositiva. Y allí pongo como título de lo que quisiera compartirles en esta mañana: amar cuando creer cuesta. Amar cuando creer cuesta. Puede pensarse al revés: creer para amar. Pero me parece que el desafío que quisiera, a partir del texto que vamos a escuchar hoy, es amar cuando creer cuesta. Porque sobre todas las cosas, ¿sí?, lo que va a permanecer es el amor. Y esa es la base de nuestra fe, de nuestro creer. Allí está puesta nuestra confianza para creer. Vieron que a partir creo que del fútbol, se hizo popular la frase elijo creer, ¿sí? Creo que es elijo amar. Creo que lo que tenemos que poner el corazón en la vida es elijo amar. Después viene el creer. O al menos con el texto bíblico quiero que ustedes vayan allí meditando junto conmigo y con el Señor esta palabra. Dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Esto lo dice Mateo 1, del 18 al 25. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le acercó en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Buen Dios, queremos darte muchas gracias, Señor, en esta hora, porque podemos compartir este tiempo cercano a la Navidad con alegría, con gozo, con certeza, con seguridad, con el amor que vos nos rodeás y nos presentás en Jesús. Permite que esta palabra sea viva, eficaz, que llene nuestros corazones de tu presencia una vez más, renueve nuestro ser. Y que en todo, Señor, nuestro corazón pueda alabarte y glorificarte como lo venimos haciendo. En el nombre de Jesús.
Amén. Lo invito a que me van a ir ayudando a pasar una diapositiva por vez, ¿sí? A ver si... y esto es un poquito lo que quisiera que pudiéramos reflexionar en primer momento. ¿Qué hacemos cuando creer cuesta? El desafío de amar en medio de la incertidumbre. ¿No les parece que hay momentos en la vida, muchos momentos, que la vida como que se desordena de repente, que parecía que todo venía bien y de repente pasó algo, decir, ¿qué pasó? ¿Sí? Y uno tiene la frase, es la vida, como diciendo, eso resume, ¿sí?, lo que pasó. Teníamos todo ordenado, los planes, el futuro que imaginábamos, las cuestiones, y de repente sucede algo, ¿sí?, en lo laboral, en lo familiar, en el estudio, en las relaciones interpersonales, en mi vida personal, ¿sí?, en las circunstancias azarosas que uno cree que son azarosas, ¿sí?, de la vida. Y de repente aquello que uno tenía como imaginado, o aquello que uno tenía como predeterminado, algunas cosas que uno creía que iban a ser de ese modo, se descuajeringa todo, se desarma todo, se fragmenta todo. Y de repente, ¿sí?, uno que estaba alegre, contento, gozoso, avanzando y caminando, y tenía ese buen ánimo para perseverar en eso que estaba haciendo, se desdibuja ese futuro inmediato y ese futuro lejano que uno tenía allí, creyendo que lo tenía más o menos todo controlado. ¿Y qué le pasó a José? Parecía que estaba todo muy bien arreglado, ¿sí? Y de repente, ¿sí?, tenía un sueño, había pensado ciertas certezas hacia adelante, estaba construyendo una relación con María, muy jóvenes los dos, ¿sí? En ese tiempo eran muy jovencitos, María debe haber tenido 15, 16, 14 años, esa era la época que habitualmente las mujeres doncellas se daban en matrimonio, y estaban construyendo ese momento y de repente se entera que María está embarazada. Lo que tenía como una gran certidumbre de proyecto se le desarma. Una crisis personal, una crisis familiar, uno no se da cuenta del impacto que eso debe haber tenido en la vida de José. Hoy nos genera impacto. Fíjense en ese momento donde esa situación podía implicar hasta la muerte apedrada de María, si él denunciaba que él no era el padre y no sabía con quién había adulterado esa relación. Es decir, la estima social que había en ese momento, ¿sí?, es mucho más fuerte que la actual, ¿sí?, por lo cual la situación que avisoraba hacia adelante José debe haber sido sumamente difícil de soportar fácilmente. Y esto me parece que es una primera pregunta ¿qué hacemos cuando nos cuesta creer en ese futuro de Dios, cuando nos cuesta creer en lo que estamos viviendo? ¿Qué hacemos cuando nos cuesta creer? Le invito a que veamos la otra. Querer le cuesta, pero aún así elige amar. Pensá en esto, ¿sí?, esto que decía al principio. Uno cree porque ama o ama porque cree. Amar cuando creer cuesta. Y esa creo que es la buena noticia que tenemos. Es que Dios, la buena noticia de Dios es que se puede amar aunque cueste
creer. El texto nos dice cómo era José. José dice que era un hombre justo. A veces entendemos la justicia en términos leguleyos, en términos legales solamente, pero los significados en la Biblia de la justicia es mucho más que eso. Dios es justo, ¿sí? Y eso es un atributo de Dios. Cuando la Biblia declara que José es justo, de alguna manera está queriendo decir no solamente que es una persona que es cumplidora de la ley, no es el sentido de justo, sino más bien es una persona que vive una fidelidad con Dios. La justicia que viene en la palabra de Dios es la fidelidad con Dios, es la relación con Dios, ¿sí? Cuando un hombre es justo, Dios nos declara justo por fe, ¿sí? Por la fe somos justos. Un hombre justo, una persona justa, tiene que ver con ese momento, con esa confianza de fe en Dios. Por lo tanto, cuando la Biblia habla que José era un hombre justo, está hablando de que él depositaba toda su vida en confianza en Dios. Era del linaje de David. Era un hombre que tenía estirpe de fe, conocía las promesas que hemos leído y escuchado, sabía, sí, porque era parte del linaje y seguramente se había transmitido de generación a generación lo que Dios había hecho desde que lo sacó de la esclavitud de Egipto. Debe haber celebrado muchas Pascuas, muchos Pentecostés, muchos momentos donde el pueblo judío volvía a recordar las promesas de Dios y la venida del Mesías. Era un hombre justo porque confiaba en Dios. Y esa justicia de confiar en Dios hace que su corazón, ¿sí?, no busque hacer una justicia legal con María, sino que prefiere no decir nada y salirse. Prefiere escapar de esa situación, no diciendo nada. Decidió no exponerla a ella públicamente y seguir ese compromiso en secreto. La justicia y la fidelidad que él tenía en Dios hace que no busque una actitud rígida y legal, sino que busque una actitud misericordiosa. La justicia que viene de Dios nos hace mirar la misericordia, porque Dios en su justicia nos mira a nosotros con misericordia. No solamente desde Jesús, que se abre toda la misericordia, la plenitud de la misericordia. Desde siempre Dios nos miró con misericordia. Desde el principio Dios nos miró con misericordia. Y en Jesús es posible que esa fe y esa misericordia traiga salvación. Por eso, esta justicia que viene en el corazón de José es lo que le permite al menos no exponerla a María y guardarse todo eso por dentro, confiando en Dios. Prefiere amar a Dios, aunque no está entendiendo, aunque no crea, aunque no entienda las cosas que lo que está sucediendo por delante. Si me ayudan con una más. Y allí aparece el ángel, él cansado, dormido, seguramente golpeado en su fe y en su ánimo. Aparece un ángel y le dice: no temas. En sueño tiene esta revelación de Dios: no temas.
No temas aún tener miedo. No temas no entenderlo todo. Aún no tengas miedo de amar. Esto que estás viviendo no es una cuestión del azar o del destino. Yo estoy en esto. No temas. ¿Sí? Esto que está sucediendo tiene que ver con mi plan. María ha concebido un hijo por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu Santo. No temas. Una de las promesas que nos hacía recordar recién Judith era que Él estará hasta el fin de los tiempos. Fíjense, Mateo, el mismo, ¿sí? Al principio tiene esta certeza, no temer. Dios está obrando, ¿sí? Dios está en medio nuestro. Dios está haciendo cosas aunque no entendamos. Y la promesa final de Mateo es la misma, ¿sí? Que viene del Evangelio de Mateo es la misma. No teman, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Desde el principio al fin, el Evangelio de Mateo nos muestra la soberanía, la presencia, el cuidado, el amor de Dios sobre toda circunstancia, aunque hayamos perdido el control, aunque estemos llenos de incertidumbres. Y es por eso que el Señor nos dice, no temas, porque el temor comprime el amor, porque el miedo, el amor echa fuera todo temor. Pero cuando el amor crece, el amor de Dios se hace gigante en nuestra vida, el temor disminuye y desaparece. Por eso insisto, ¿sí? Amar aunque cueste creer, porque es el amor lo que nos libera en toda la potencia y plenitud que viene a darnos Jesús a nuestra vida. Dios sostiene desde su amor. Desde su amor nos ayuda a que amemos para creer. Una más. Y ahí no solamente eso, sino que les dice algo que es sumamente significativo para nosotros y que está también en las profecías, ¿sí? Voy por el segundo primero. Emmanuel, este nombre que le dio al Hijo de Dios, Dios con nosotros, el Dios que hace carpa con nosotros, el Dios que habita con nosotros, ¿sí? Emmanuel significa eso, es como hacer un campamento, ¿sí? Ese es el sentido de la palabra Emmanuel, es el Dios que hace campamento con nosotros, ¿sí? Recordemos los campamentos tipo carpa, ¿sí? Porque era la visión que tenía el pueblo de Israel en los campamentos, en las tiendas que hacía, ese Dios que hacía tienda en medio de ellos, ¿sí? Este Dios que lo acompañó en medio del desierto. El significado de la palabra Emmanuel, el Dios con nosotros, tiene ese peso, ¿sí? en el nombre. Y lo que le está diciendo una vez más, le está garantizando una vez más Dios por medio de los sueños a José es que Él está en medio, en la duda, en la fragilidad, en el amor que cuesta, el amor que nos ayuda a crecer y a creer. Pero hay un nombre primero, ¿sí? Que es el que luego reconocemos en medio nuestro, que es Jesús, que también tiene un significado. Ustedes saben que en el pueblo judío los nombres, ¿sí? Siempre tienen un sentido de propósito, de misión, de lo que Dios quiere en medio de ese pueblo y de esas personas, ¿sí? Y el nombre de Jesús es Dios salva. Eso significa Jesús. Dios salva. Más claro, échale agua diríamos por acá, ¿no? ¿Sí? Es decir, el mismo nombre del Hijo de Dios es el propósito pleno de Dios para nuestra vida. ¿Qué vino a hacer Jesús? Salvarnos. El mismo nombre lo está diciendo. Cada vez que lo nombran, ¿sí? Lo que estamos diciendo, Dios, sálvame.
Dios, sálvanos, ¿sí? Se me fue, el anterior. Y Él nos salva desde el perdón y desde convocarnos, no desde la obligación. ¿Sí? El nombre nos muestra que Dios está con nosotros y que Dios nos salva. Lo que le está diciendo Dios en ese momento a José es: este hijo que viene concebido por el Espíritu Santo, María, ¿sí?, va a tener un nombre que va a mostrar mi grandeza y va a mostrar mi voluntad. Vengo a salvarlos y vengo a estar con ustedes siempre. Es este Dios que interviene, no entrando por la puerta aparentemente gloriosa, porque nace en un pesebre. Parece una puerta muy débil, pero entra a pleno en la historia de la humanidad. Desde ese pesebre entró a pleno en la historia de la humanidad. Y entonces, ahora sí la otra, ¿sí? José obedece. Se despierta del sueño y obedece. Se pone en movimiento. No le discute, no necesita mayor explicación y no explica nada. Y no exige garantías. Tiene un acto de obediencia. El acto de obediencia que viene de Dios también nace del amor. Porque Dios no nos impone su mandato. De hecho, que quiso hacerlo así con la ley y no sirvió. Por eso que tuvo que mandar a Jesús, para mostrar que nos ama sobre la ley. Nos ama sobre todas las cosas. Y entonces lo que vino a hacer con Jesús es mostrarnos esa plenitud de amor para que pudiéramos, sí, allí cultivar un corazón obediente. Yo quisiera preguntarles, si ustedes tienen un sueño, están dormidos, tienen un sueño, a la mañana cuando se despiertan, ¿qué dicen? Ah, ¿Dios me habló? ¿O dicen, será o no será? Mirá, para que Dios haga estas cosas, nunca me habla, me va a hablar justo ahora. ¿No estaré yo maquinándome con todo lo que me está pasando? José se pone en movimiento en obediencia. José confía, José ama. Dios seguramente te habla de tantas maneras y vos estás preguntando, ¿será o no será Dios? En vez de confiar. En vez de confiar. Y soltar tu amor y tu fe para que Dios lo vaya guiando con su espíritu. Y Navidad nos invita a confiar en este Jesús nuevamente. Navidad es el renuevo de este Jesús que viene a salvar. Navidad es el renuevo del amor de Dios en medio nuestro. No del amor nuestro solamente, que es poco y no alcanza. Del amor de Dios renovado en medio nuestro para que podamos aprender a amar como Él ama. Amar cuando creer cuesta. Y esa obediencia amorosa hace que José pueda cuidar la vida de María y la vida que venía siendo concebida por María. Pueda ser sostén del milagro. Pueda acompañar ese milagro. Y también un apoyo silencioso de quien fuera, de quien es nuestro Salvador. Por último, amar cuando querer se hace difícil, insisto en esto. Elegir amar aún con dudas y miedos.
Amar sigue siendo un acto de fe. Y cuando amamos así, Dios está con nosotros. Y entonces vuelve la pregunta, ¿sí? En medio de nuestras incertidumbres, de nuestras crisis, de nuestros futuros rotos, de aquellas cosas que creíamos que teníamos más o menos ordenadas y se desordenaron, de aquellas cosas que nos confunden, estamos eligiendo amar a Dios en primer lugar y de esta manera a los demás, porque eso nos lleva a tener un corazón obediente en creer que nuestra vida no es azarosa. Nuestra vida tiene un propósito pleno y total, como lo tuvo Jesús en medio del tiempo que vivió. Y ese Jesús que vino a salvarnos sigue viniendo hoy a tu vida, a mi vida, para afirmar eso. Que Navidad es la entrada, la intervención de Dios con todo su amor para que vos y yo tuviéramos salvación. Por lo tanto, no hay circunstancia en tu vida que pueda descontrolar todo, porque Dios no se puede descontrolar. Lo único que vas a tener siempre certeza en tu vida es que Dios te ama y está con vos. Lo único que siempre vas a tener certeza en tu vida es que Dios te viene a ofrecer salvación. Por eso la invitación a confiar, amar, para creer. Que el Dios que se presentó en ese pesebre, que el Dios que hoy nos vuelve a hablar por medio de su Espíritu, nos haga recordar que es Emmanuel, Dios con nosotros. Amado Dios, te damos muchas gracias porque podemos compartir tu palabra con sencillez, pero también con la profundidad que viene de tu Espíritu. Anhelo, Señor, que podamos haber escuchado lo que tu Espíritu fortalece y habla a nuestro corazón. Que en medio de los tiempos que vivimos, en medio de los momentos de incertidumbres, luchas, aquellas cosas que desordenan nuestra vida, podamos tener un único orden, tú, Señor. Una única visión, amarte más. Una única certeza, que tú nos amas por siempre. Y que en esto, Señor, podamos caminar y avanzar confiadamente. En Jesús oramos. Amén.